continuamos en Primer Plano y en este bloque tenemos también a nuestros columnistas. Buenas tardes, doctor Zagarese, ¿cómo le va? ¿Cómo está Romina? ¿Cómo está Vanessa? ¿Cómo está, doctor? Doctor Méndez, bienvenido. Muchas gracias, buen día. ¿Cómo le va, doctor López? Buenas tardes, Romina y Vanessa. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, doctor. Gracias. Vamos a arrancar con usted, doctor Méndez Uriburu. En esta oportunidad vamos a seguir hablando sobre la pandemia. ¿Cómo lo ve usted en estos días? Bueno, la pandemia es una película. Es una película que empezó el 1 de enero del 2020, con el famoso COVID-19. Apenas nació, ya era modelo viejo. Nosotros, trasladándonos a Tucumán, Sí. tuvimos el pico, tuvimos el acné de la pandemia entre mediados de septiembre y mediados de noviembre de ese año, en donde hubo una gran cantidad de casos, una gran cantidad de muertos, y en donde la cifra de contagios llegó a estar en 1.400, creo que es el récord, de 1.400 en un... Por día. En un día. En un día. Después bajó un poco, venía subiendo por el otro lado, se van manteniendo valores intermedios. Nosotros hoy estamos en aproximadamente 600 infectados por día. Sí. 600 infectados por día es un poco menos de la mitad de los infectados que se tuvo en ese momento crucial. Y estamos en una meseta, no estamos haciendo una montaña como en esa oportunidad, estamos amesetándonos, pero nos estamos amesetando con un número grande de contagios por día, lo que también significa un número importante de muertos por Sí. día. Si nosotros tuviéramos como lo que más o menos viene ocurriendo, eso se lo marca por semana, de fallecidos promedio por semana, en la última semana, digamos que en donde se lo mide, tenemos 9 por día. 9 por día de promedio. 9 por día significan casi serían, si supongamos que fueran 10, en 30 días son 300, son 300 muertos, es una cantidad muy grande, ¿no? ¿Sí? ¿Llama la atención, doctor, que hay más gente más joven que fallece? Bueno, van cambiando los paradigmas, van cambiando las situaciones, van cambiando los momentos. Hoy los pacientes que tienen más comorbilidades o más edad han sido vacunados en un porcentaje muy importante, lo que significa que están más protegidos. Los chicos no, y los chicos son en el fondo sanamente irresponsables, porque ellos son irresponsables porque no tienen responsabilidad de tener la familia, ellos no se dan cuenta lo que hacen esas fiestas que son para contagiarse, son reuniones multitudinarias. La verdad que no es raro que tengamos más muertos jóvenes ahora, más infectados jóvenes ahora. Si nosotros tuviéramos una conducta que nos hiciera ser respetuosos del cantito del barbijo, de la distancia social, del lavado de manos y de estar en lugares que no sean cerrados y con aglomeración de gente, nosotros bajaríamos mucho el porcentaje de contagio. Pero bueno, Una cuestión de conciencia social. es nuestra también. naturaleza. Doctor, cuénteme, ¿qué tema hemos preparado para hoy? Bueno, esta semana el presidente de la Nación emprendió un viaje a Europa, visitó Portugal, España, Francia, finalmente Italia, que le concedió una audiencia el Papa Francisco, y también con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. El tema fue que
hay que cambiar la estructura de los préstamos a nivel internacional. Hasta acá, los países del llamado primer mundo, que ya hemos visto con la pandemia que quedaron destruidos, o sea que la salud, bien gracias, empezando por el Fondo Monetario Internacional, que es creado después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países más desprotegidos. ¿En qué se convirtió el Fondo Monetario Internacional? En un ejecutor. Entonces, daban créditos para dominar a los países. Entonces, pasó de que por lo que prestaba, venían y dictaban las políticas económicas a las que debía obedecer ese país para responder a ese crédito. Una locura. Es como si usted pide 100 pesos al banco y todas las mañanas lo tiene el gerente sentado en la mesa de su desayuno. Imposible. Entonces eso pasó durante muchísimos años y yo creo que ahora llegó el momento de cambiar esa estructura mental y, por supuesto, financiera, porque nadie puede apropiarse de los países, como sea los fondos buitre, el fondo, todos que vienen y dictan política económica, todo. Fíjese, el crédito porque ellos dicen, no, los reglamentos, el fondo, ¿qué reglamento hubo? El límite para la Argentina estaba fijado en 23.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional le da el doble al expresidente Macri, cuando ya sabía que era imposible que lo pague y encima para que lo fuguen. Doctor, entonces, ¿y con estas negociaciones que se están haciendo desde la Nación, se está encaminando? Bueno, justamente fue hablar sobre esto, que se humanice la deuda, no a costa del hambre de los pueblos. ¿Cómo puede ser que tenga 1.000 millones, tengo que ir a pagar la deuda? No, voy a pagar la deuda, una deuda que fueron cómplices necesarios con Macri, porque Macri no sabía que no podían pagar y sabía que lo iban a fugar. Entonces, ¿de qué me están hablando? Entonces, con esto hay un concierto de países que están en la misma intención, y mucho menos, y muchísimo menos, en época de pandemia, cuando todos los recursos que tiene un país tienen que dedicar a combatir esta pandemia, no a pagarle a los fondos monetarios internacionales, que son multimillonarios y hechos para esclavizar a los pueblos. Entonces, ese es el tema. Doctor, ¿alguna reflexión cortita sobre esto? No, ¿Ah? Bueno, tenemos miradas distintas en algunos temas que no. Doctor López, continuamos hablando de economía, en este caso, un análisis para hoy. Están disimuladas las causas del martirio argentino y en general de los países débiles. Los poderosos desde siempre, la primera metodología de dominación en todos los niveles. También los incas y los aztecas dominaban a las tribus inferiores. Los métodos fueron, para tomar los recursos naturales, la invasión militar y la matanza. A 9 países árabes los invadieron por el petróleo y van muriendo, escuchen bien, más de 1 millón de musulmanes. Han matado con tal de tener el petróleo. Lo que era una virtud se convirtió en una desgracia. Esto se modernizó. Ya no es necesario mandar ejércitos. Se lo hace a través del endeudamiento. Es una manera más fácil y más barata de dominar. En 11 años el kirchnerismo recibió el país con 194.000 millones de dólares de deuda externa. En 11 años, desde Néstor Kirchner hasta el último gobierno de Cristina, la deuda externa aumentó en 48.000 millones de dólares. Vino el gobierno de Macri y en 4 años incrementaron la deuda externa en 90.000 millones de dólares. Se pasó desde uno de los países menos endeudados del mundo, que recibió, y lo reconoce expresamente, lo pueden buscar por YouTube, uno de los ministros macristas, se pasó a una deuda que compromete el 90% del Producto Bruto Interno. Y ahora les voy a dar un ejemplo que es el mejor modo de comprender las cosas. Si me sobraba en Estados Unidos a mí $1 millón y compraba bonos del Tesoro de Estados Unidos,
lo tenía que comprar a 10 años y me pagaban el 1.7 anual de intereses, o sea, $17.000. Si me venía con ese $1.000.000 a Argentina, me pagaban de entrada el 80%. Si lo invertías en LELIX o en LEVAX, que podías renovarlos cada 3 días, esa renovación cada 3 días hacía que la tasa final de interés que yo reciba por año sea entre el 120 y el 140%. O sea, en Estados Unidos ganaba en un año $17.000. En Argentina ganaba en un año entre $1.200.000 a $1.400.000. O sea, pasado el año me iba con el $1.000.000 y con el $1.400.000 que había ganado. Y ahí está la explicación de la deuda externa. La deuda externa es el gran mal de los países del tercer mundo. Hay que terminar absolutamente, tienen que tener grandes penalidades, el gobierno que sea, la persona que fuere, porque es lo que nos hace estar mal a todo el país. Tuvimos que negociar los primeros $66.000 millones tomados de los bonistas privados entre el 2015 y el 2019, logramos una quita de $35.000 millones y ahora nos vamos, tenemos que negociar el otro regalito, un crédito de $57.000 millones, de los cuales el macrismo tomó 44.000, no quiso tomar los 13.000 millones últimos Fernández, y ahora lo tenemos que pagar, y tiene que ser de un modo que no signifique el hambre del pueblo argentino. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Por Muchísimas favor. gracias, doctor Méndez. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Los invito a que se queden por la pantalla de Canal 10. Ya llega Economía de Bolsillo, con la conducción de Mario Colta. Nosotros hacemos una pausa, la última en este caso, y enseguida continuamos.